es viernes y los viernes la cultura nos inunda y la cultura llega a estos espacios. Regresa la historia. Y la historia nos abarca con el doctor Joaquín Robles Linares, que ya lo tenemos aquí en pantalla. Joaquín, antes que nada, buenas noches. No, Joaquín ya anda de guayabera, pues es que No, pues el calor, ya es temporada. el calor lo amerita y además pues la saca para, pues hay que sacarlas a relucir. Es el sexenio pasado. Es de Echeverría. Es de Todavía. ¿Te acuerdas que una Así obra de es. teatro, Joaquín, se llamaba Adiós Guayabera Mía, se llamaba una obra de teatro? Sí, fíjate, antes que nada, pues muy buenas noches. Buenas noches. Y además, fíjate que esa obra de teatro, yo la vi aquí en el Auditorio Cívico, pues qué sería, en los años 70, los papeles principales eran Héctor Lechuga y Chucho Salinas. Fíjate nomás. Era una obra muy simpática, Adiós Guayabera Mía. Pero sí, efectivamente es temporada ya de calor y bueno, hay que vestirse de acuerdo al clima, a pesar de que aquí en Sonora pues, no son originarias, pero mucha gente las usamos afortunadamente. Sí, no, además cómodas. son comodísimas. Comodísimo. Oye, y ahora pues es una herramienta de vestir hasta formal, porque tú puedes ir a una boda, puedes ir a un 15 años, Sí. un bautizo en guayabera, porque así es el protocolo. No, pero además hay guayaberas Sí. que me ha tocado ver, cuestan lo que es un saco. Sí. Por Sí. el bordado que traen. Sí, las mejores Así es, guayaberas, sí. las mejores guayaberas en Mérida, Yucatán. En Mérida. Uf, qué barbaridad. Bueno, de ahí son, ¿verdad? Sí. De ahí vienen. La tienda cerca de Palacio. Sí. Así es. Joaquín, Pues, ahora sí, Joaquín, dice, el rompimiento de Sonora con Venustiano Carranza, toda una historia, platícanos, Joaquín, buenas noches. Fíjate que es toda una historia y además una enseñanza política porque algo demuestra esto, que en estas cuestiones de que es la política, pues no hay amigos eternos, ¿verdad? Caminan por vías diferentes y además llega un momento en que de un lado quedan las convicciones y de otro lado quedan los intereses. Y muchas veces los intereses son los que toman el mando en esta situación. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de que Carranza se había afincado una época importante en Sonora, había hecho una relación muy sólida con los revolucionarios sonorenses. Desde aquí relanzó su programa constitucionalista, fue triunfó, se rodeó de personajes como Obregón, como Calles, Adolfo de la Huerta, en fin. Pues llegó un momento en que Carranza intentó imponerse e imponer candidato y presidente de la República, aduciendo un argumento que, bueno, tiene su peso y es válido. Él decía que había que acabar con el militarismo y entonces se opuso a la candidatura de los generales de la Revolución, particularmente del general Obregón. Y entonces esa disputa por el poder, por la presidencia de la República, hace que un 9 de abril, hace días como el que pasó ayer, el 9 de abril, el Congreso sonorense, en 1920, de un gobierno que estaba presidido por un revolucionario también muy cercano a Carranza en otras épocas, Adolfo de la Huerta, emite un decreto donde dice, palabras más, palabras menos, que Sonora reasume su soberanía y entonces rompe con el gobierno federal. Y esto tiene como pretexto, pues más allá que la candidatura de Obregón, que era abajo de este reclamo, la federalización de las aguas del río Sonora. Carranza, en un intento por imponer su fuerza, por debilitar a aquel grupo Sonora y al Estado que le daba cobijo al caudillo, toma una determinación curiosa, federaliza las aguas de un río interno que tiene una vida interna. El río Sonora, si ustedes se acuerdan, nace arriba de Cananea, viene cruzando todos estos pueblos que nosotros conocemos, pero se pierden las aguas de la costa de Hermosillo. La vida del río es interna. Entonces el gobierno de Sonora le dice a Carranza que es una situación
que no debía de ser porque simple y sencillamente no toca los territorios federales. Era un río con una vida nada más al interior del estado. El río Sonora, pues, los que lo conocemos, pues no es el Papaloapan, ¿verdad? Es un río con un caudal escaso. Es arroyo. Sí, y además, más allá del agua que trae, es como una especie de forma de vida que hay alrededor del río, de distintos pequeños poblados que se van sumando al curso del río. Y además, en aquellos años, el agua del río y las avenidas y lo que esto reflejaba eran ingresos para los ayuntamientos porque podían vender esa agua a los distintos agricultores de las riberas del río que aprovechaban los excedentes para sembrar sus milpas. Entonces esto les afecta, aunado también a otras medidas que toma Carranza para debilitarlos económicamente y también quebrantarlos en un acto de autoridad. Esto provoca pues, que la gente en Sonora y particularmente en Río lo vea como una agresión y además hace que esa población sonorense se cohesione alrededor de su gobernador y de su candidato que era Obregón, que permanecía en Guerrero, había salido huyendo de la Ciudad de México porque el gobierno de Carranza se lo impedía y que el 23 de abril, ya después de que habían pasado todos estos sucesos, estas disputas entre los dos gobiernos, telegramas, en fin, que el 23 de abril en Agua Prieta se decreta y se emita el plan de Agua Prieta encabezado por Plutarco Elías Calles, que era la formalización de la ruptura e incluso el desconocimiento formal de Venustiano Carranza como jefe de gobierno, como jefe de Estado, pero al mismo tiempo respetaban la Constitución del 17 y convocaban a un nuevo gobierno. Bueno, el plan de Agua Prieta se empieza a difundir. Los estados, a diferencia de que Carranza suponía que en un momento dado él iba a mantener la hegemonía del país, pues se le va diluyendo, los estados se van sumando al plan de Agua Prieta y Carranza se ve obligado a principios de mayo de evacuar la Ciudad de México porque las tropas beligerantes empiezan a acercarse a la ciudad y corría riesgos de que la ocuparan estando él ahí. Entonces él toma la medida que había hecho a inicios de la revolución, más o menos en 1914, y que había hecho Juárez anteriormente también, en el siglo XIX, ir con todo el gobierno y quedarse en Veracruz. Es un acto, lo que hace los primeros días de mayo Carranza, es algo pues que refleja la desesperación, pero también lo que es una burocracia. Llenan trenes de archiveros, lámparas, máquinas de escribir, archivos, documentos, personal de oficina, o sea, de todo el gobierno lo suben a un tren. Para ir, el objetivo era llegar a Veracruz y desde ahí formalizar aquel gobierno errante de Venustiano Carranza. Era un tren gigantesco, varios trenes salieron, pero el de Carranza pues, era un tren muy cargado, lleno de cosas, e incluso se hablaba que se llevaba el Tesoro Nacional. Por eso, años después se acuñó esa frase de que se lo carranció, que quiere decir que se le habían llevado. Carranció. Se lo carranció, Carranza se había llevado. O eres tranza como Carranza. Eso, de ahí viene todo eso. Sí. Entonces Carranza sale huyendo y los combates se van sucediendo y en aquella época se usaba algo que se denominaba máquinas locas. Aventaban un tren en contra lleno de dinamita y todo, y se estrellaba contra el tren que iba ocupado en este caso por el presidente Carranza, pero la avanzada se estrella con un tren que habían aventado los adversarios en una estación que se llama Aljibes. Ahí se baja Carranza, se suben a unos caballos y se suben por la Sierra de Puebla hasta llegar a Tlaxcalaltongo. La realidad es que
la narración, por ejemplo, que hacen de estos días, donde Carranza se sube un caballo. Les platico nada más una escena que a mí nunca se me olvidó. Es una sierra muy quebrada, es una sierra lluviosa, fría, muy agreste su terreno, y había situaciones tan empinadas donde Carranza, que era un gran jinete, y estoy hablando que era un hombre de 60 años, no era un joven, se agarraba el caballo y se detenía con la cola del caballo para poder avanzar en lo empinado que era la sierra, y llegar a una meseta y de ahí poder avanzar. Así llegará Carranza a Tlaxcalaltongo, una situación lamentable, alrededor de unos 100 hombres junto con él, pero muy cansados, muy agotados, además un trayecto muy castigado precisamente por las condiciones de la sierra, y muere más o menos por ahí el 20 y tantos de mayo, en una noche, una madrugada, en un asunto medio confuso. Van y lo asesinan en una pequeña casucha de ahí del lugar de Tlaxcalaltongo. Con el tiempo, eso obviamente cunde por la República. En este caso, el candidato Obregón puede cumplir después de esto su gira. El gobierno interino de la época, el Congreso, designa a Adolfo de la Huerta, y así el Estado de Sonora reasume otra vez su relación con la Federación, estando Adolfo de la Huerta en la presidencia. Las elecciones las gana Obregón en septiembre, contiende contra Pablo González, otro militar, pero era evidente que la figura de Obregón pues eclipsaba a todos los demás. Gana y asumirá la presidencia a partir del 1 de diciembre de 1920. Pero este rompimiento reflejó mucho el distanciamiento de aquel grupo que había sido muy exitoso al inicio y que había tenido una relación muy cercana. Les puedo decir que una relación casi fraternal entre Carranza y estos sonorenses. Pero la política tiene características distintas y tiene lógicas que a veces uno le cuesta trabajo comprender, porque atrás de esto se encuentra el poder. Y a pesar de eso, también la obcecación de Carranza de imponer a un candidato que era civil, que también era sonorense, y quiero destacarlo en este sentido, era el ingeniero Ignacio Bonillas Fraijo, nacido en Hermosillo, un personaje muy brillante, había sido embajador de México en los Estados Unidos, estudió ingeniería en Boston, un hombre que había hecho mucho trabajo de topografía, en fin, áreas que tenían que ver con su profesión, un personaje destacado que había sido también revolucionario de primera hora, pero pues no había cargado un fusil. Básicamente sus labores se habían limitado a cuestiones de carácter intelectual, de cercanía con Carranza, pero también de presencia de personajes y profesionistas como Ignacio Bonilla. Es derrotado después con los años. Ignacio Bonillas se radica en Nogales, tiene una pequeña empresa de aguas y morirá por allá en los años 40. Obregón, en este caso, es generoso con él, tiene una relación afectiva, a pesar de lo que había sucedido, quedó olvidado atrás aquella situación. Y hasta ahora, si ustedes van a Tucson, van a ver Bonillas High School. Bueno, esto es en honor a él, porque él desde muy chico fue el primer estudiante mexicano que sale de la Universidad de Tucson, y fue un gran promotor de la educación en el sur de Arizona y lo que era Nogales. Este rompimiento deja muchas lecciones, además de esa relación política entre aquellos revolucionarios que inician, pero cuando se ve ya la silla presidencial, las relaciones de afecto y amistad pues quedan por un lado. Lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Ya empiezan los rompimientos. Oye, Joaquín, ¿qué pasa con Herrero, el general Herrero, que traiciona a Carranza? Y que fue el que al final orquesta el complot para asesinar un ataque fingido, ¿no? a la ranchería donde estaba. Sí, él se acerca con Carranza, con ellos, y les da la bendición al general Mariel. El general Mariel les da la entrada, dice que es un hombre de confianza, que no hay ningún problema,
que el comandante incluso se acerca, y una de las cosas que pues se presume de que cuando él se acerca y ve y tiene una pequeña entrevista, una entrevista corta con Carranza, lo único que hace es ver dónde está Carranza y dónde va a dormir y en qué pequeño jacal se iba a quedar aquella noche. Todavía hay muchas dudas en ese sentido. Ha habido, porque después Mariel, el general Mariel, pues dice que él no tuvo nada que ver. Y algo muy interesante, fíjate que a todos los personajes que andaban con Carranza y que estuvieron cerca de él, el Obregón y el régimen los mete a la cárcel. Así es. Porque les dice que no defendieron al presidente como debían haberlo defendido. Y pasaron alguna temporada, algunos de ellos defendiéndose y tratando de salvar precisamente el prestigio y además defendiéndose también de las acusaciones de traición, porque como son todas estas cosas hace rato, pues todo el mundo era sospechoso, ¿no? Sí. Pero la realidad fue esa, que se acercaron en la noche, vieron dónde estaba y en la madrugada llegó un grupo, empezó a saltar y a tirar precisamente a la pequeña casucha donde Carranza dormía. Y te manejó la versión de que se había suicidado también, cosa que nadie creyó al final del día. Sí, al principio fue lo primero que manejaron, cosa que nadie creyó, porque además había gente dentro que estaba con él y además atestiguaron cómo lo habían buscado y además oían las ofensas en contra de Carranza de los atacantes que le gritaban unas groserías y que te vamos a matar. Entonces, ahí hubo hasta la fecha esos testimonios, pero la verdad que la cuestión del suicidio pues nunca prosperó, pues nadie la creyó, ¿no? Bueno, algo que además, me gustaría cerrar en este caso. Se metió a una cueva de lobo ahí en lo que fue esa sierra ahí poblana, Joaquín, que pues por algunas circunstancias de mi vida conozco por esa zona y es un lugar realmente inhóspito y es un lugar que digo, pues ahora ya hay carreteras y ya hay, pero entras y no sales, ¿eh? Ahí te pierdes y realmente es peligroso por todo lo que sucede ahí. Fíjate que los testimonios de cuando va uno avanzando, cuando va leyendo los testimonios de los distintos personajes que lo acompañaban, pues coincide con lo que dices. Es una sierra de lo más inhóspita, muy quebrada, con montañas muy difíciles de escarpar, pero además a caballo, pues imagínate, era aquello, y con lluvias en la tarde y madrugada muy intensas. Hoy día circulas por ese lugar, Joaquín, y es peligrosísimo en un carro, porque son carreteras muy angostas y así dificilísimo en la sierra de ahí y de Teciutlán, Puebla, que está muy cerca de ese lugar. Y yo no quiero pensar en esa época cómo le hicieron, ¿no? O sea, cómo avanzaron ahí. Pero bueno, parte de la historia, Joaquín. Así es. Y ya para cerrar, pues quisiera también cerrar cómo este conflicto, a pesar del protagonismo de los personajes, pues hay otro que permanece ahí también dentro de esta narración, que es el río Sonora. El río Sonora, que más que un río, creo que es una forma de vida y que ahora es un arroyo que tiene una cantidad enorme de infraestructura para captar agua y que pues le da vida a muchos pueblos de Sonora, pero también a Hermosillo, porque hay que recordar que el agua subterránea que Hermosillo demanda, pues viene de ese río y le van a hacer 2 presas más. Yo creo que es el caudal más escaso, que 3 presas, fíjate, yo pensé que 2, es el caudal más escaso con la mayor infraestructura que yo conozco. Bueno, esperemos que llueva, porque si no, no va a haber ni en las presas, ni en el río, ni en ningún lugar. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Feliz fin de semana. El próximo viernes, pues descansa este grupo, Joaquín, y pues tú también. El sindicato pide descanso. Así es, ¿no? Rápidamente, tu columna de este fin de semana. La columna, vamos a hablar de la desgracia, de lo que sucede en el país con los desaparecidos, que parece ser que es un tema que pues no trasciende y además el gobierno no le da importancia de vida a un asunto tan dramático. Y por otro lado, pues nos vemos ya regresando de Semana Santa, que descansen, ya sabes que le deseamos lo mejor y aquí estaremos. Gracias, Joaquín. Esperemos que todos estemos bien. Gracias. Buenas noches.